con la mesa de debate. La mesa 1, legalidad y corrupción. Tengo el placer de moderar esta mesa en la que nos acompañan el profesor José Luis González Cusack, que ustedes ya han escuchado esta mañana, luego la magíster Ana María Arauz Casas y el doctor José Antonio Rodríguez. Tenemos entonces un abogado, un jurista, una filósofa. A usted ya lo han introducido esta mañana, entonces me voy a limitar a presentar brevemente a Ana María, que es filósofa de la Universidad de los Andes y especialista en organización de responsabilidad social y desarrollo de la misma universidad. Y por el otro lado, José Antonio, que es politólogo de la Javeriana y abogado especialista en Derecho Sustantivo Contencioso Constitucional, con el fin de luego discutir las tesis que se plantean, y ahí me gustaría mucho escuchar también sus opiniones. Entonces escuchen atentamente y planteen dudas y comentarios que ustedes tengan sobre los temas o temas colindantes posteriormente. Bueno, paso la palabra entonces para iniciar al profesor José Luis González. Gracias, doctor Steiner. Un placer compartir esta mesa con los demás ponentes y con todos ustedes, esperando que consigamos incitarles a que el debate no quede entre los panelistas, sino que sea más abierto. Yo voy a tratar de ser muy breve en la presentación, como hemos acordado, enlazando con parte de la intervención que tuve esta mañana y que había subtitulado dentro de del título de la mesa, que es legalidad y corrupción, el de arbitrariedad y discrecionalidad. Porque, vi un poco la composición de la mesa, y yo lo que les quería transmitir, les quería plantear que para un jurista, para los juristas, la clave en la corrupción, la primera clave en la corrupción es la diferencia nada sencilla entre las potestades discrecionales que tiene la administración pública y, por otra parte, la barrera que es infranqueable, puesto que ya queda fuera del ordenamiento jurídico, que es la idea de arbitrariedad, que, según explicaba esta mañana, arbitrariedad significa que esa decisión que ha tomado la administración pública, ese nombramiento, esa adjudicación de un contrato, esa decisión nunca tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Es una decisión, por tanto, absolutamente infundada en la legalidad. Esta es la idea central. Creo que la idea central que tenemos que caminar desde el punto de vista del derecho, y no solo del derecho penal, sino que aquí el derecho penal es tributario del derecho administrativo, del derecho público, del derecho administrativo y del derecho constitucional, es esa compleja maraña de normativa que ha explicado magistralmente el profesor Velázquez en su intervención, y toda esa jungla de normas y normas de diferentes entes competenciales que son fundamentales infringir para que podamos decir que alguien, en el caso que estábamos hablando esta mañana, ha cometido un delito de prevaricato o incluso que haya cometido un acto ilícito, porque ilícito significa contrario. De ese modo, tenemos esa clave que es común a todos los delitos que colocamos en este paraguas que llamamos, en esta clasificación que llamamos delitos o figuras de corrupción. Por lo tanto, esa es la primera idea que quiero lanzar, la dificultad, una dificultad severa desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, de diferenciar cuando una decisión de la administración está dentro de las capacidades discrecionales que el ordenamiento jurídico, como no puede ser de otra manera, otorga a la administración para tomar una decisión en políticas públicas, y la arbitrariedad, que es lo que siempre va a quedar fuera del derecho. Bien, a esta primera idea hay una segunda que hace, en mi opinión, más
más compleja la resolución de estos casos. Y me refiero a que tradicionalmente en el ámbito del derecho, o nuestro modelo del derecho, que está casi anclado en tres pilares: la separación entre derecho y moral de Kant, la separación entre derecho y política de Smith y la separación entre derecho y economía de Savigny. Estos son un poco los pilares que nos permiten construir la arquitectura jurídica que tenemos. Bien, en uno de esos pilares es clave en este tema, que es indagar por esos, yo les llamo los caminos perdidos de la Ilustración, caminar realmente entre esas tres separaciones, entre esas radicales separaciones que nos proponían, o el entendimiento que hemos hecho nosotros de esas radicales separaciones entre moral, política, economía y derecho. Fruto quizás de un entendimiento determinado de esas radicales separaciones, ese intento de otorgar un carácter científico al derecho, de ciencia del derecho, puesto que se suele identificar el estatuto científico con determinadas metodologías propias de las ciencias experimentales, nos arrastra a la inmunidad de lo que se conoce tradicionalmente como actos políticos. Los actos políticos, en nuestra tradición jurídica, son actos que no están sometidos al control jurisdiccional. Esto es lo que quiero dejar ahora abierto. Quiero dejar simplemente abierto, por si ustedes lo estiman necesario, oportuno para discutir, porque dentro de lo que denominamos actos políticos, se enmarca, por ejemplo, todas las decisiones en materia presupuestaria. ¿Por qué el gobierno decide gastar la plata de los presupuestos públicos en escuelas, o en hospitales, o en defensa, o en seguridad? Esto, ¿cómo lo podemos controlar? Es decir, ¿hay un mecanismo de control más allá del control político, de los controles políticos, es decir, de los controles políticos habituales en sentido estricto, del control parlamentario? ¿O detrás de esta proclamación tan severa de que los actos políticos, que tradicionalmente también están anclados en lo que llamamos los ámbitos de la seguridad, los ámbitos, por ejemplo, de las actuaciones de los servicios de inteligencia, que están blindados? Dice, estos son decisiones políticas y estas decisiones no pueden ser controladas por jueces. Bien, sobre esto, que es la primera cuestión que les planteo, si les interesa, ¿en qué medida hoy podemos mantener y en qué términos unas decisiones de carácter público que no están sometidas al derecho, que quedan por tanto fuera del derecho, y que por tanto ya no estamos hablando de una discrecionalidad técnica en sentido jurídico, administrativo, constitucional, sino en una idea de decisiones libérrimas del poder político? Y conectado a esta pregunta, o a esta respuesta, yo les invito a dos cuestiones enlazadas, y con esto termino mi primera intervención. Normalmente, los juristas erramos respecto a creer que todas las decisiones que se toman en el ámbito de lo público, vamos a dejar lo privado al margen, responden a lo que podemos denominar la lógica de la legalidad, es decir, a la lógica de seguir una regla. En derecho sabemos que en el fondo es una cuestión de reglas. Esto es como un juego. Hay unas reglas y nosotros, los juristas, medimos los comportamientos, o las instituciones, en el caso del derecho penal, los comportamientos, de una manera que reducimos la complejidad a un sistema binario. O es legal o es ilegal. En el caso de los penalistas es muy simple, si quieren, este modelo. Por lo tanto, reducimos, o tratamos de reducir, la tremenda complejidad de las decisiones políticas públicas
cuando las examinamos bajo nuestra lupa binaria del proceso penal y del derecho penal, las reducimos a decir esto es contrario a la ley o esto es conforme a la ley. No tenemos término medio. La cuestión es, ¿hay decisiones de carácter político o las decisiones de carácter político? Aquí le pido clemencia al doctor en ciencias políticas sobre mi intervención. Las decisiones de carácter político no se someten a la lógica de seguir una regla. No, con esto no quiero decir que no están sometidas al derecho. Quiero decir que una decisión política no solamente se toma en consideración a si es legal o ilegal, eso por supuesto, sino se toma en base a otras lógicas, lógica de la oportunidad, la lógica de la necesidad. Vuelvo al ejemplo anterior. ¿Por qué se decide en una ciudad gastar la mayoría del presupuesto, por ejemplo, en abrir guarderías y en otras a construir carísimas infraestructuras? ¿Por qué? O en dotar a más medios a las policías metropolitanas, a las policías locales. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo podemos conjugar el choque o la armonización entre esas dos formas de pensar, esas formas de decidir? La que hacemos los juristas, muy cerrada, muy matemática si quieren, o es legal o es ilegal, con la lógica que se toman las decisiones políticas. Y por último, y anudado a esto, desde esta idea, desde este planteamiento, en el fondo, las cuestiones de mayor índice o impacto, si lo quieren medir, de corrupción, no están o no descansan o no son fáciles de reducir a ese binomio de legal y legal. En este sentido, les sugiero el término tomado de los politólogos de las capturas de políticas públicas. Es decir, cuando determinados grupos económicos deciden mayoritariamente que una administración, a la escala que queramos, deciden emplear los recursos públicos en determinados objetivos y, por tanto, al elegir y ser, obviamente, los recursos limitados, abandonar otras búsquedas de interés general. Termino con esta cuestión. Cuando empezamos a buscar esta idea, que en cierto modo es circular, nos podemos encontrar con el siguiente ejemplo muy elemental, para que veamos las dificultades que tienen, porque, como les decía esta mañana, las dificultades son peligrosas. Es peligroso decir que todos son corruptos, que todos los políticos son corruptos. Eso es un proceso de deslegitimación altamente dañino para un Estado de Derecho. El siguiente ejemplo, real. Un alcalde de una pequeña localidad en el norte de España compra un terreno. Es un terreno que está clasificado como terreno, nosotros llamamos rústico, es decir, solo de usos agrícolas. Por tanto, un precio muy inferior al que si ese terreno tiene una clasificación urbanística para suelo industrial o, sobre todo, para suelo edificable urbano. Lo compra, por tanto, al precio de suelo rústico. Lo vende en un contrato privado a un tercero, que es un testaferro. Hace esta operación. Posteriormente, como alcalde, toma unas conversaciones con escalas muy bajas de la Policía Nacional, muy bajas, es decir, a nivel de oficiales, y les ofrece un terreno en el pueblo que él es alcalde, diciéndoles que se instalen en su pueblo. Esto es bueno para el pueblo, tener un cuartel, porque ofrece seguridad a los ciudadanos, a ese cuartel. Va al ayuntamiento y entonces dice al resto de regidores: tenemos la opción de tener un terreno para que se instale aquí la policía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a reclasificar un terreno. ¿Qué terreno reclasifican? Ya saben ustedes la respuesta. El que formalmente no es suyo. El alcalde, naturalmente, no es tonto, se abstiene en la votación.
se abstiene porque no asiste, porque no tiene ninguna excusa legal. No asiste al pleno, se vota la reclasificación, nunca se construye el cuartel, al reclasificárselo se vende a un tercero a un precio aproximadamente 20 veces superior al de la compra y vuelve a su poder por escritura privada. Naturalmente esto llegó a juicio. ¿Y saben ustedes cuál fue el criterio para que el tribunal lo absolviera? Que en todo caso había buscado el interés general, porque en el fondo lo que había buscado era una finalidad pública, que era ofrecer unos terrenos para la instalación de la policía. Con este ejemplo simple les quiero exponer cómo controlamos esas capturas de políticas públicas. Eso es controlable por el derecho penal, debe de ser controlable por el derecho penal. Cómo sometemos el juego de las dos lógicas, cómo salimos de las dificultades del ejercicio de facultades discrecionales por la administración. Es un terreno, creo que obliga a plantearnos bastante seriamente el papel del derecho penal para resolver esta enfermedad social que normalmente llamamos corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que voy a pasar sin hacer resumen porque fue muy conciso y claro tu exposición. Voy a pasar directamente la palabra a Ana María. El aporte que traiga esta mesa no proviene del ámbito penal o del ámbito jurídico, sino de esto es el resultado de las investigaciones de Cuerpo Visionarios, que es un centro de investigación en cultura ciudadana y cambio cultural, principalmente resultados de una investigación que hicimos en torno a cultura de la legalidad y corrupción, comparando Bogotá, Estocolmo y Montevideo. Entonces voy a pasar inicialmente por un marco teórico para que tengamos como unos conceptos en común y después voy a presentar resultados de la investigación. Y Estocolmo. Entonces, pues el tema es que corrupción se ha vuelto una palabra relativamente de moda, todo el mundo habla de corrupción, incluso se usa la palabra corrupción para describir cosas que no son precisamente corrupción, como que se vuelve la palabra para designar cualquier mal público, y es interesante analizar la relación entre corrupción e ilegalidad, porque no son precisamente lo mismo, pero sí hay un ciclo como de retroalimentación entre ambas cosas, porque por un lado la ilegalidad como tal la entendemos como la divergencia de un acto con el derecho aplicable, mientras que la corrupción, tomando la definición de Transparencia Internacional, que es bastante difundida, es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Entonces hay como, digamos, la corrupción recurre a actos ilegales para ocurrir, y a la vez altos niveles de corrupción normalizan ciertos niveles de ilegalidad. En todo caso, es interesante reflexionar acerca de otros dos casos de corrupción sofisticada, que son la captura del Estado y la normatividad ilegítima, que son niveles como sofisticados de corrupción. Entonces, en resumen, no toda la ilegalidad es corrupción, ni toda la corrupción es ilegal. Bueno, continuando rápidamente con esta cosa teórica para no demorarnos, hay varias formas de enfoques de análisis de la corrupción. Creo que seguramente hoy hemos estado principalmente hablando de, yo tengo aquí cinco puntos, y creo que hemos estado hablando principalmente del primero, que es el enfoque delictivo formalista, que ve la corrupción principalmente como acción delictiva y encuentra la solución principalmente en el incremento de sanciones legales, en el fortalecimiento del marco jurídico y del aparato coercitivo del Estado. Pero no es el único enfoque, también hay un enfoque muy difundido, que es el enfoque moral individualista, en el que se considera la corrupción como una falta de valores o como una degradación de la sociedad. Es bastante común escuchar esto, particularmente en Colombia, donde incluso en algunos códigos se habla de moralidad. Entonces las soluciones se orientan como a concientizar a los hombres, a que haya más moral. Hay otro enfoque, que es el anómico social, que digamos el que nosotros más compartimos, la corrupción como un fenómeno social y cultural, y en el que voy a profundizar más adelante.
Otro enfoque es el de economía del delito, donde muestra la corrupción como un mecanismo para obtener beneficios económicos, una cosa, digamos, con mucha racionalidad instrumental. Y el último es uno que llamamos estatal rentista, que identifica la corrupción más como un resultado de las estructuras sociales y estatales, de las fallas estatales, como digamos un determinismo las fallas estatales determinan la conducta de las personas. Entonces ahora, ¿por qué entendemos la corrupción? Cuando hablo de nosotros hablo de corpovisionarios, como centro de pensamiento. Entonces, el carácter, ¿por qué la corrupción como un acto social? Por un lado, es mucho del discurso de corrupción creemos que sobreenfatiza el rol de los servidores públicos. Y es interesante esto, como una analogía es como cuando dicen que los hombres son infieles, pero pues los hombres son infieles con una mujer, muy probablemente. Entonces, ¿por qué solo decir que los hombres son los infieles? Pues aquí más o menos pasa lo mismo, y es que si bien hay un agente público, también usualmente hay una parte privada que se beneficia de esta relación de corrupción. Por otro lado, entonces, bueno, vamos a hablar, creemos que la corrupción está basada en una serie de normas sociales, y aquí voy a explicar un concepto que definió recientemente Cristina Bicchieri, que es una filósofa de la Universidad de Pensilvania, y que es una norma social, es algo que se da cuando en un grupo suficientemente grande hay una expectativa de que los demás se comporten de cierta manera, y yo a la vez tengo la expectativa, creo que ellos tienen la expectativa de que yo me comporte de esa misma manera, y en caso de que no lo haga puede haber una sanción potencial. Entonces, ¿cómo aplicar eso para la corrupción? Y creemos que es cuando se reduce la expectativa, o sea, lo que hay, digamos, en términos de la corrupción y de normas sociales es una ausencia de una norma social de cumplimiento de la ley o de una norma social de legalidad. Entonces, cuando la expectativa de que los otros hagan lo correcto es baja, y yo tengo también la expectativa de que nadie me va a regular si yo incurro en actos corruptos, se normaliza de alguna forma la corrupción y la ilegalidad. Y eso, digamos que ese se puede llamar realismo habitual cuando todo el mundo cree que la sociedad es corrupta. Eso detona pequeños actos de corrupción en el día a día y así legitima la corrupción estructural de gran escala. Entonces, esta visión de la corrupción como un fenómeno social y cultural me parece interesante porque no busca causas genéticas de la corrupción como en la maldad o en la avaricia humana, sino que entiende la corrupción como resultado de unas prácticas sociales específicas en una cultura y dependientes de su situación histórica y de las normas sociales que la definen a la cultura. Aquí voy a hablar rápidamente de lo opuesto a una situación de corrupción generalizada, digamos, sería una cultura de la legalidad, que estaría compuesta de estos tres elementos, que es por un lado un Estado de derecho, soportado en la legitimidad de la ley, y a su vez soportado en una cultura de la legalidad, que es una actitud en la cual se subordinan los valores morales y culturales al resto de la ley, donde el ethos y el pensamiento que dominan simpatizan con la observancia de la ley. Entonces, el título, de hecho, que está en el programa esta presentación que yo estoy haciendo es Cultura Ciudadana como un enfoque de política pública para la lucha contra la corrupción y la ilegalidad. Y esta es la propuesta, digamos, cómo pasar de un ciclo en el que tenemos una cultura del atajo con una normatividad sospechosa de ser ilegítima o una cultura del Estado a una situación de un Estado de Derecho con una ley legítima y una cultura de la legalidad. Pues la propuesta nuestra es a través de cultura ciudadana. Entonces, ¿qué es cultura ciudadana? Pues algunas personas, de pronto los que son de Bogotá, conocen un poco más, quizás aquí las personas de la mesa no tanto, porque esa es una expresión que se acuñó en Colombia en los finales de los años 90, principios del 2000, con los gobiernos de Antanas Mocus, que fue un político en Bogotá que logró unas transformaciones muy profundas en los comportamientos de las personas y llevó a la ciudad de un momento a otro en 3 años a un gran avance con base en este enfoque, que es básicamente que
los retos de las sociedades no se solucionan a través de la creación de nuevas leyes o incrementando el control y castigo, sino transformando voluntariamente los comportamientos de la gente en la dirección planteada por la ley. Eso Atanasio lo llama la armonización entre ley, moral y cultura. Es como que todas vayan por el mismo lado y no, como ocurre muchas veces, hay actitudes culturales, una cultura que rechaza lo legal o que justifica la ilegalidad, como no sé si, bueno, vamos a seguir adelante porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, el objetivo de Cultura Ciudadana, como les decía, es consolidar en la sociedad una norma social de cumplimiento de la ley, en el contexto de una sociedad democrática, por supuesto. Entonces, ya yendo más en detalle a los hallazgos que les decía de la investigación que hicimos en estas 3 ciudades, es interesante, de pronto algo que no he dicho, y es que Cultura Ciudadana lo que busca es algo que Atanasio llama acupuntura cultural, y es como encontrar el punto más óptimo en el cual chuzar y transformar ciertos comportamientos, creencias o justificaciones de la sociedad para lograr un mayor impacto en el sistema. Entonces, digamos, en esta investigación que hicimos, que les cuento de corrupción y legalidad, encontramos 3 puntos que consideramos son fundamentales en la corrupción y la ilegalidad en Colombia. El primero lo llamamos asimetría en la percepción del otro, y aquí vamos a ver unos resultados que son muy interesantes ok. Cuando preguntamos qué influye más sobre el comportamiento de uno mismo y del de los demás, se dan este tipo de respuestas. Entonces, el 57% de la gente en Colombia piensa que su comportamiento se guía más por el placer de cumplir con su propia conciencia. Es decir, que se consideren a sí mismos más seres morales que, por ejemplo, seres culturales que buscan el reconocimiento social o la aceptación, o que tienen temor a la multa o a la cárcel. Bueno, voy a leerles la pregunta para que sepamos cuáles son todas las respuestas posibles. La pregunta es: ¿qué influye más sobre su comportamiento y qué influye más sobre el comportamiento de los demás? Las opciones son admiración por la ley, placer por cumplir con la propia conciencia, reconocimiento social, aceptación, temor a la multa o a la cárcel, temor a la culpa y temor a la censura social o rechazo. Entonces, digamos, lo interesante aquí es ver la distancia entre cómo consideramos que mi comportamiento se guía por mi propia conciencia, mientras que mayoritariamente pienso que los demás se guían por temor a la multa o a la cárcel o al reconocimiento social. ¿Cómo? Eso es en Colombia. Sí, eso es en Colombia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta asimetría es un poco más interesante porque está desagregada por ciudades. Entonces uno ve que como esto es lo que nosotros llamamos asimetría en la percepción del otro o soberbia moral, y es que mientras yo considero que el 71%, por ejemplo en Medellín, consideran que el 71% de las personas se consideran seres morales, mientras que solo consideran al 36% de las personas igualmente como seres morales. Y es interesante ver que entre las ciudades que más morales se consideran están, por ejemplo, Riohacha, que viendo en la siguiente gráfica, al contrario, Riohacha considera el comportamiento que los demás, aquí me confundí un momento, qué pena. Bueno, volvamos a este gráfico un momento. Placer por cumplir con la propia conciencia es una de las posibles respuestas. La otra es temor a la multa o a la cárcel. Aquí nuevamente se refleja cómo consideramos que mucho más que los demás se guían más por miedo a la multa o a la cárcel, mientras que consideramos que nosotros mismos en mucha menor medida nos guiamos por eso. Ahora, ya en la comparación internacional, aquí es donde se resulta más interesante, porque antes teníamos solo datos de Colombia, entonces uno podía decir, no, todo el mundo es así en todo el planeta, pero resulta que no. Aquí se pone más interesante el análisis porque, a diferencia de Colombia, por ejemplo, en Montevideo y Estocolmo, que son ciudades con, digamos, muy buenos indicadores de convivencia, y Estocolmo también además muy buenos indicadores de corrupción, la asimetría es mucho menor, mientras que, por ejemplo, aquí
86% de las personas de Montevideo se consideran seres morales, así como consideran a un 59% de las personas también seres morales. En Estocolmo igualmente también es un poco mayor el reconocimiento social, pero en general son indicadores positivos. Hay una mirada más positiva del otro que la que hay en Colombia. Entonces, digamos, aquí hay otra pregunta que es interesante y es, ¿en general se puede confiar en la gente? En Estocolmo un 79% de la gente piensa que sí se puede confiar en la gente, en Montevideo el 51% y en Colombia el promedio nacional solo el 41%. Aquí hay otra pregunta que es muy interesante, un poco más de ciudades, que es, ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos? Aquí vemos que en Bogotá, por ejemplo, el 54% de la gente piensa que sí, que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos. En México, el 75% piensa que sí, que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos, mientras que en Montevideo solamente el 34% y en San Diego, California, solamente el 14%. Digamos que, en resumen, los colombianos hemos construido una imagen del otro tan negativa que creemos que tiene un efecto perverso en la legitimación o en la perpetuación de estos ciclos de corrupción e ilegalidad. Tengo la expectativa de que los otros se van a comportar de forma corrupta y esto da pie para que yo mismo también incurra en actos de corrupción. Esto, digamos que lo interesante es que este otro que hemos construido, el otro corrupto, es una narrativa más que una persona puntual. Entonces, cuando no estamos hablando de personas específicas, sino en general. Bueno, pasemos por esto un poco más rápido. El otro resultado es la percepción de un régimen injusto. El análisis aquí es que el incumplimiento de la ley se puede dar por dos caminos. Uno es como por encima de la ley y el otro es por debajo de la ley. Por encima de la ley está la soberbia moral y es el típico "usted no sabe quién soy yo", que es una frase muy famosa aquí en Colombia, y es la gente que considera que la ley no es para ellos. Y por otro lado están los que se pasan la ley por debajo de la ley, que son quienes se consideran como víctimas de un orden social injusto y que ven en la viveza del incumplimiento de la ley una venganza al establecimiento, al régimen establecido. Entonces, vemos que lo interesante, aquí voy a leer un párrafo que es súper claro y lo escribe Mauricio García en una columna del Espectador y dice: hay dos tipos de saltadores de filas, si hablamos de la fila, hacer fila en un banco, hacer fila en cualquier lado. Los primeros son los arrogantes, es decir, aquellos que se creen con derecho a pasar primero porque tienen poder, fama, dinero, palancas o simplemente porque se creen superiores a los demás. No es que desconozcan la regla que ordena hacer fila, es que creen que esa norma tiene excepciones que los benefician a ellos. Es por eso que la lista colombiana de las personas que de hecho están eximidas de hacer fila no solo incluye a los lisiados, a los ancianos y a las mujeres embarazadas como debe ser, sino a los amigos, a los jefes, a los padrinos, a los poderosos. Los otros saltadores de fila son los vivos. De cierta manera ellos también se creen superiores, no por tener poder o fama, sino por ser más astutos, por ganarles la partida a los pequeños a los que dan papaya. Con mucha frecuencia la arrogancia y la viveza se juntan y se autorrefuerzan en los mismos personajes. Entonces, aquí un par de datos que son interesantes es ver el tema de la confianza en instituciones. Es muy baja en Colombia en comparación con Estocolmo. Pasemos aquí rápido por esto. Y esta otra pregunta, y es: ¿usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos? También es bastante alta en Bogotá. 87% de las personas en Bogotá consideran que sí, que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Algo interesante como dato, bueno, pues más adelante lo voy a comentar. Entonces, esta es otra gráfica que muestra las justificaciones para desobedecer la ley. En primer lugar está para ayudar a la familia y en segundo lugar está porque cuando es la única forma de luchar contra un régimen injusto. Esa es la formulación de la pregunta. Entonces, es interesante este tema del régimen injusto y la percepción del régimen injusto, porque cuando vamos a mirar históricamente en Colombia, digamos, y no solo en Colombia sino en Latinoamérica, se ha asentado la percepción y la creencia de la existencia de un orden social injusto. Y esto creo que se remite a la colonia cuando se ve el orden social y político como ajeno e invasor,
Esto genera una desconfianza en la administración pública, la creencia de que el poder está en manos de usurpadores, que a la vez se convierte en una justificación para la ilegalidad del incumplimiento de normas. Los individuos tienen derecho a defenderse y sacarle el quite a las imposiciones de los gobernantes, y eso se traduce en una ilegalidad de hecho que da pie a una corrupción generalizada en la sociedad, un bajo desempeño político, social y económico de los países. Esto, digamos, está basado en un marco analítico que propone Douglas North, y es esa retroalimentación entre las creencias y la realidad. Entonces uno dice, bueno, si tenemos, es un ciclo como vicioso o virtuoso. Entonces uno se pregunta por dónde se quiebra, ¿no? ¿Por dónde se quiebra este ciclo? Si de hecho hay una realidad de corrupción e ilegalidad, pues cómo cambiamos esas creencias, y creemos desde corporacionarios por lo menos que lo más susceptible de ser cambiado es justamente las creencias sobre la realidad, porque gran parte de esa narrativa del orden social injusto y de los funcionarios todos son corruptos, es precisamente una narrativa y no está basada en hechos, en datos reales, sino más en percepciones y creencias que a su vez determinan las acciones de los individuos. Entonces, ¿cómo transformar eso? Pues por un lado, y eso digamos que es algo que logró hacer hasta cierto punto Antanas Mocus en sus alcaldías, y es transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos, cambiando la percepción del Estado y de la ley como una fuente de limitaciones, obligaciones y obstáculos para lograr los fines individuales, en una institución al servicio de la protección y el bienestar de los ciudadanos. Por otro lado, también vimos en un proyecto que se realizó en la costa atlántica, en municipios pequeños, que gran parte de la corrupción, de la percepción de corrupción de los funcionarios públicos estaba basada en la calidad del servicio. O sea, la gente decía, los funcionarios públicos son corruptos, pero su criterio, su variable para decidir eso era haber recibido un mal servicio de parte de ellos, más que tener una comprensión compleja y elaborada de qué es la corrupción y por qué si están siendo corruptos o no. Entonces, mejoras en el servicio pueden afectar la percepción de los ciudadanos acerca de eso. Incluso una de las preguntas, por ejemplo, en este proyecto era, primero se preguntaba a la gente qué tan corruptos son los funcionarios públicos, y después cuántos funcionarios públicos conocía, y era interesante ver que mucha gente no conocía ningún funcionario público y aún así los consideraba corruptos. Y bueno, finalmente, muy rápidamente, lo público en español tiene ese problema de que es como abstracto, ¿no? Lo público, mientras que en inglés no es los bienes públicos, los recursos públicos o los asuntos públicos. Aquí como que lo público existe, pero es poco ambiguo. En todo caso, creemos que en Colombia lo público, en vez de ser lo de todos, es como lo de nadie. Y esto no es solo en Colombia, sino en general en el resto de América Latina, porque la identidad nacional está dividida en el país como consecuencia de la colonia, y por otro lado una visión del Estado como botín para los intereses particulares. Yo creo que eso resume, lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por esta presentación sistemática de lo que yo quería decir esta mañana. Ahora lo escucharon estructurado y con fundamento empírico. Le da un poquito más de tiempo a Ana María porque esta mañana el que se impone. Bueno, pasamos entonces directamente la palabra a ti para que nos aportes también la perspectiva de la administración pública, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues yo vengo en representación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Yo voy a tratar de más mostrarles lo que llega en realidad a una entidad como la Secretaría de Transparencia, algunos casos de algunas problemáticas en las cuales se ve abocado pues, un servidor público que afronta temas de corrupción. Bueno, antes que nada, pues les voy a señalar cómo, desde mi punto de vista, sería la corrupción. La corrupción es como un agujero negro. Un agujero negro pues no es observable en realidad, o sea, no es tangible, o sea, no lo podemos ver.
Sin embargo, la radiación que emana en realidad el agujero negro, es decir, las consecuencias y los efectos que tiene el agujero negro, es lo que nos hace percibir que existe un agujero negro. En ese sentido, la corrupción sería medianamente lo mismo. ¿En cuanto a qué? La corrupción solo la vemos con los efectos o las causas que nos genera o vemos o percibimos día a día. Pues en el caso de que todos conocemos, por ejemplo, cuando la gente pasa por la calle 26 y observamos que las obras están inconclusas, cuando vemos que a los niños de Chocó, los contratistas no les dan los alimentos o les dan alimentos dañados, los niños en La Guajira, cuando la plata en realidad que se tenía que ir para el agua no se estaba yendo para donde se tenía que ir. Los casos más sofisticados de pronto de corrupción, por ejemplo, como, no sé si lo han escuchado, el de Petro Tiger, en el cual unos extranjeros sobornaron a unos contratistas, a unos funcionarios de Ecopetrol para la obtención de 4 contratos grandísimos en Colombia, y del cual Estados Unidos les dio 3 años de cárcel por cárcel y una pena irrisoria monetaria. ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo dirá, pero ¿por qué Colombia no hace nada respecto a 3 extranjeros que vinieron, se aprovecharon del Estado, se llevaron recursos, sobornaron, cometieron diversos delitos? ¿Qué pasó ahí? Por parte de la Secretaría, de los funcionarios de la Secretaría, ¿qué hicimos nosotros? Conjuntamente con la Fiscalía se está tratando de establecer un mecanismo en el cual se haga la petición de extradición, no respecto al delito por el cual ya se juzgó en una corte de Estados Unidos, sino 3 otros delitos de los cuales ellos participaron acá en Colombia. Entonces ese es el marco en el cual yo les digo que el ciudadano común percibe y se da cuenta que la corrupción sí existe, porque la corrupción es difícilmente tangible o observable. Bueno, ya dándoles todo este contexto, esa introducción, les quería mencionar cómo desde la función nosotros vemos que en el ámbito normativo, Colombia se rige en realidad y está en unos estándares internacionales aceptables en cuanto a que su código penal tiene tipificado las diversas conductas en las cuales pueden incurrir los funcionarios públicos. También tenemos un código disciplinario respecto a los funcionarios públicos, tenemos un estatuto anticorrupción, tenemos una ley de transparencia y acceso a la información y distintos mecanismos normativos que desde la Constitución de 1991 los gobernantes y el legislativo han ido fortaleciendo. Sin embargo, ¿qué vemos? La gran pregunta es, todo este aparato y toda esta batería normativa en realidad está teniendo un efecto en el Estado, en las sanciones penales, en las sanciones fiscales que desarrolla la Contraloría, en las sanciones disciplinarias que desarrolla la Procuraduría. La Secretaría, mediante su Observatorio de Transparencia, ¿qué hizo? Trató de ver las sanciones penales que se tienen respecto a delitos relacionados con corrupción. ¿Qué encontramos nosotros? Que la Fiscalía tiene un sistema que se llama el SPOA, la Procuraduría tiene otro sistema que se llama el CIRI, y el Consejo Superior de la Judicatura tiene otro sistema para medir las mismas conductas delictivas y las sanciones penales. Lo que terminamos encontrando es que el CIRI de la Procuraduría nos da que dentro del 2010 al 2014 han existido 2.353 sanciones penales. El sistema de la Fiscalía nos señala que existen 3.337 sanciones penales en el mismo periodo de tiempo, y el Consejo Superior de la Judicatura nos señala que existen 3.146 sanciones penales. ¿Qué nos dice esto? Que las mismas entidades que están haciendo la copia de los datos de lo que está pasando en cuanto a sanciones penales no tienen claridad de cuántas sanciones penales en materia de corrupción tenemos en el sistema penal colombiano. Lo que nos indica que no tenemos unos elementos de juicio para hacer un diagnóstico de decir si ese aparato normativo sí nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Además, estos sistemas que tienen ellos no nos están midiendo cuántas imputaciones, por decirlo así, de delitos hacen los jueces y cuántas sanciones reales estamos obteniendo. Entonces hay una carencia del dato para el análisis. Entonces, si no tenemos un análisis y un diagnóstico real, pues no podemos tomar desde el ámbito de la política pública o del ámbito normativo unas medidas que de verdad nos entrañen una afectación en realidad para combatir la corrupción. Ahora bien,
sí se puede decir de estos tres sistemas, que los tres sistemas de información de Procuraduría, Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura nos señalan que los tres delitos que albergan el mayor número de sanciones son el peculado, el cohecho y la concusión. Respecto a los tres delitos que tienen el menor grado de sanciones, el prevaricato, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, encontrando cosas bastante curiosas. ¿Qué encontramos nosotros? Que dentro del 2010 y el 2014, según el sistema de la Fiscalía, solo existen 5 sanciones penales por enriquecimiento ilícito. O sea, 5 sanciones en 4 años. O sea, uno empezaría a dudar, primero, de las cifras que nos están dando, y segundo, si el sistema penal en realidad nos está desarrollando sanciones efectivas. Además de eso, nos dice que solo se han desarrollado 3 sanciones penales por tráfico de influencias. ¿Qué nos dice eso? Y desde la óptica de análisis de nosotros. El tráfico de influencias, por decirlo así, en la cultura ha venido desarrollando un halo de legalidad. Entonces el tráfico de influencias en Colombia hasta cierto punto ya lo vemos como algo cotidiano. Entonces, en esa medida, la sanción al delito ha sido débil en la medida de que la denuncia es débil porque no se considera que el tráfico de influencias pueda llegar a revestir una sanción penal. Bueno, eso por ahora en cuanto a los datos y las cifras. Otra dificultad con ocasión ahorita de las elecciones a las cuales nos abocamos próximamente, que les podría participar, es cómo, por ejemplo, a la Secretaría de Transparencia llega el 49% de esas denuncias es por tráfico de influencias. Es como un servidor público está incurriendo y presionando a otras personas o dándoles, ofreciéndoles algo para que voten por algo. El 49% de esas denuncias, y el 30% es por lo que se denomina comúnmente el trasteo de votos. O sea, 2 prácticas totalmente irregulares, totalmente ilegales, y el trasteo de votos que entraña en realidad la corrupción al sufragante, tiene los mayores índices respecto a lo que se reporta en una entidad. Entonces nosotros decimos, ¿y qué está haciendo el aparato del Estado también para enfrentar todas estas problemáticas? Si oyeron a principios de esta semana, el Consejo Nacional Electoral, con ocasión del trasteo de votos o la corrupción al sufragante, ¿qué desarrolló? En el último periodo de inscripciones se inscribieron 4 millones de personas en Colombia. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Confrontó todas las personas que se inscribieron con las cifras que se tienen por parte de los programas, por decirlo así, que tiene el SENA, que tienen de participación social, y los confrontó si en realidad esas personas vivían donde decían vivir. ¿Qué encontró? Que por ejemplo en un municipio de 500 personas que dijeron vivir en ese municipio, 480 falsearon su domicilio para hacer esa inscripción, configurándose que exactamente se está dando otra dinámica en cuanto a qué, en cuanto ahora se hace por decirlo así, una compra anticipada del voto, en el cual trastean a la persona, le pagan con antelación para que posteriormente vote. Y es un Consejo Nacional Electoral de 2.500.000 cédulas que lleva revisado, ha anulado 1.200.000 cédulas. Eso quiere decir que 1 de cada 2 personas que se inscribió en Colombia para estas elecciones fue de forma fraudulenta, y esto nos quiere decir que en realidad existen unas mafias al interior de los mecanismos electorales, lo cual nos dice que Colombia está abocada en realidad a una revisión del sistema político, el sistema electoral, y cómo las normas en realidad sí nos están dando cabida para atacar una cantidad de fenómenos de corrupción que pensábamos que no existían, porque nunca en Colombia se había hecho una anulación tan grande de cédulas, porque no se había hecho un cruce para determinar, en este caso el delito de corrupción al sufragante, cuál era el alcance. Y el alcance en Colombia se determinó que es que de cada 2 personas, una que se inscribe en Colombia incurre en un delito. Esto nos aboca a que el sistema jurídico
cree unas nuevas estrategias, no digo que normativas, pero por ejemplo estrategias de política de cómo en realidad estos fenómenos los podemos atacar. Bueno, por la premura del tiempo les quería plantear hasta ahora como unos problemas de casuística o los cuales uno se afronta en el ejercicio en la Secretaría de Transparencia, de pronto para que ustedes más adelante podamos discutir sobre estos temas. De pronto otro tema que aquí se había tratado es cómo en realidad figuras legales las utilizan para incurrir en actos ilegales. Nosotros nos encontramos con un caso en que una superintendencia, como tiene la atribución y la competencia de nombrar agentes interventores de entidades privadas, destituye a una junta directiva de un agente privado para instaurar un agente público de intervención. ¿Y qué encontramos nosotros? Que la figura del agente interventor respecto a entidades privadas era utilizada por funcionarios públicos para quedarse alrededor de 8 o 10 años en una intervención de una entidad. Quiere decir esto, que la motivación de la resolución que nos decía que era un problema administrativo, la fueron ampliando, generando un abuso del poder durante 8 o 10 años y abusando de la figura interventor. ¿Por qué? La figura interventor les da a ellos la capacidad de contratación directa, les da la capacidad de manejo de cientos de empleos al interior de estas entidades. Entonces lo que vimos es que la figura del interventor estatal era utilizada, una figura legal, para cometer una cantidad de irregularidades con fines delictivos también, porque encontramos que había factores también de paramilitarismo o grupos al margen de la ley metidos en esa red criminal al interior de las entidades. Entonces, yo solo les quería como dejar algunos casos que se asumen y que en el actual público uno se ve abocado y ve la limitante también de cómo teniendo teniendo una robusta legislación, no podemos llegar a la sofisticación y al entramado criminal que se genera alrededor de ciertas poblaciones. Y bueno, con eso entonces yo haría mi intervención más desde el punto de vista casuística. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Pido disculpas por la distracción que hay de vez en cuando, porque estamos intentando apagar el aire acondicionado. Parece que es lo más difícil. Lo tenemos apagado un momento, pero luego se volvió a encender. Pero vamos a devolver aquí a José Luis a España con una gripa tenaz, y va a decir que lo más peligroso en Colombia no son las mujeres, sino el aire acondicionado. Bueno, yo creo que los tres colegas nos han dado un pantallazo muy interesante sobre diferentes aspectos. Vamos a ver cómo podemos juntar esa discusión ahora y focalizarla en algunos temas que nos interesan también a ustedes. No sé si antes de entrar en la discusión por aquí quieren hacer algún aporte desde el público. Los invito. ¿Qué más les llama la atención? ¿Tienen algunas dudas? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Hay algo con lo que no están conformes? Sí. Buenas tardes. Yo quería referirme cuando mencionaron el tema de la captura de las políticas públicas. Digamos que me llamó mucho la atención el tema, digamos como fenómeno, cómo, digamos, si hay una captura, cómo podría, digamos, después leerse el tema de la ilegalidad, el tema de la corrupción, cuando el instrumento público había sido ya capturado. Entonces, en ese caso, me llamaba la atención por el caso, porque precisamente es un fenómeno del que se advirtió, por ejemplo, en una investigación que lideró esta investigadora Claudia López sobre la captura
invertida del Estado. Digamos que se inspira en algunos temas, en algunos conceptos de Garay para hablar de cómo durante el fenómeno paramilitar una serie, digamos, de grupos de intereses irrumpieron en el Estado y empezaron a conseguir esa protección desde el mismo Estado. Mi pregunta era, en este caso de las capturas de políticas públicas, ¿qué autores o qué referencias, digamos, adicionales académicas se puede encontrar para confrontar esas observaciones que se hizo en ese momento? Ya que el libro, digamos, que es un poco antiguo, y sí, era ¿Qué más? Aquí, por aquí, las filas traseras. Atrévanse. Solo hay oportunidad hoy. Una hora más. Sí, sí. Pues, cuando estábamos hablando de la parte que se había evidenciado en un caso que había un interés particular para realizar una operación, pero se recogió ese interés particular del funcionario porque se daba como un resultado directo un interés general para toda la población, entonces eso le daba, o sea, eso absolvía al funcionario de responsabilidad. ¿Qué criterios se utilizan ahí? O sea, está pautado que se pueda refugiar un interés particular sobre un resultado directo de uno general. O sea, estaría totalmente cubierta la motivación en sí del funcionario, con tal de que los resultados beneficiaran a todos. Gracias. Una pregunta más, recogemos ahora un comentario. ¿No nos vamos a comer? Bueno, pues no sé si quieren contestar estas preguntas para... ¿Sí? Sobre la pregunta de usted, normalmente, por lo menos en el ámbito regional europeo, se trabaja mucho con la idea de la corrupción pública vinculada a funcionarios públicos, funcionarios en sentido estricto. Es decir, personas que han accedido a la función pública no por elección, sino por nombramiento, bien por concursos o oposiciones o por nombramiento. En España se ha empezado son politólogos o colegas aquí de José Antonio, son politólogos los que han empezado a fijarse que los mayores índices de corrupción en España están protagonizados por personas que ya podemos llamar de la clase política. Es decir, personas que han accedido a la función pública por elección o por nombramientos directos como cargos que nosotros llamamos de libre designación. Me explico con un ejemplo. En España usted nunca va a encontrar a un policía que le pida dinero por llevarle una multa de tránsito. Nunca lo va a encontrar. No va a encontrar a un médico del servicio público o a un auxiliar que le pida dinero por saltarse la fila de espera en una intervención quirúrgica. Por otro, la corrupción, el autor que le voy a decir, Infoca, que dice que en España y en otros países, pero él ha estudiado España, la corrupción viene dada fundamentalmente por la clase política. Entonces ahí hay una corrupción, digamos, más elemental, más burda, más básica, que es la que podemos ver penalmente cuando la vemos, pero él habla de una corrupción más difícil de percibir y mucho más difícil de combatir penalmente porque es mucho más etérea. El autor se llama Villoria, con V de Valencia. Villoria, Manuel Villoria, que es el politólogo que más ha trabajado en España, en mi opinión, bien, con datos, con estadística y con formulación tiene monografías sobre la corrupción en España, medidores de la corrupción, etc. Entonces, él, por ejemplo, cuando se refiere a capturas de políticas públicas, se refiere, digamos, a algo más sofisticado. Por ejemplo, en España pagamos el 30% más de electricidad que en el resto de los países europeos. Esto es una captura de políticas públicas. ¿Por qué? Porque la energía
en España está en manos de un oligopolio que proceden de familias del siglo XIX y que no han soltado. Y cuando usted observa los dirigentes de los ministerios de industria en España, observa lo que los norteamericanos llaman la puerta giratoria. Pasan de las multinacionales españolas eléctricas, pasan al ministerio y van girando. Esto es lo que quiero decir, claro, ¿esto es corrupción o no es corrupción? Lo que yo quería subrayar es que esa corrupción está muy lejos del derecho penal. Está muy lejos. Esto creo que se tiene que combatir con información, pero ¿cómo vamos a tener información si las eléctricas en España son las que controlan gran parte de los medios de comunicación españoles? ¿Quién denuncia el mayor escándalo en España en los últimos años, que es la compra por una empresa pública italiana de Endesa, una de las joyas de la corona energética española, que se ha repartido la mayor reparto de dividendos, de 15.000 millones de euros de dividendos, se dice rápido, que han ido por Italia, y casi todas las empresas de ese grupo, Endesa, estaban en Latinoamérica. Entonces, en una jugada muy interesante, ¿eso quién lo paga? ¿Eso cómo se persigue penalmente? ¿Eso dónde está el acto ilícito? ¿Dónde está el conjunto? Entonces, esto yo creo que es más labor de información, más labor de política en sentido estricto, de que los ciudadanos participamos y no dejamos que el resto de los empresarios españoles no pueden competir bien con un francés o con un alemán, porque simplemente tienen un coste del 30% más en sus productos. Para que unos